Camila notaba algo diferente en Lucas, su hijo. El niño, de 7 años, normalmente extrovertido y curioso, había comenzado a comportarse de una manera extraña. En los últimos días, ella había notado que cada vez que pasaban por el final del patio, donde se encontraba un viejo cobertizo cerrado, Lucas mostraba una evidente incomodidad. El niño parecía retorcerse de nervios, lanzando miradas rápidas y nerviosas a su alrededor. A cada paso que daban hacia el cobertizo, el peso en el pecho de Camila aumentaba, como si el aire se volviera más denso, evitando a toda costa mirar en dirección a esa construcción. Camila ya había cuestionado al niño, pero él solo sacudía la cabeza y decía que no era nada. Aquel cobertizo, con madera desgastada y ventanas rotas, había sido dejado por los antiguos dueños de la casa y nunca había llamado la atención de Camila ni de su esposo. Era solo una estructura abandonada, cubierta de musgo y parcialmente oculta por los árboles del patio. Pero algo estaba diferente. Había una inquietud creciente que se instalaba cada vez que Camila se acercaba, casi como si algo la observase desde el interior oscuro del cobertizo. Una tarde, Camila y Lucas estaban caminando de regreso a la casa después de jugar en el patio. Una vez más, al pasar cerca del cobertizo, Lucas intentó acelerar el paso, tirando de la mano de su madre. Pero Camila se detuvo, decidida a no dejar esa situación sin respuesta. «Hijo, ¿por qué tienes tanto miedo del cobertizo? ¿Qué hay allí que te asusta tanto?», le preguntó, mirando fijamente al niño, que bajó la cabeza y desvió la mirada. Lucas mordió su labio y se encogió de hombros. «Nada, mamá», respondió, pero su voz tembló. Camila insistió suavemente, arrodillándose para quedar a su altura. «Mira, sabes que puedes contarme cualquier cosa. Si hay algo que te asusta, quiero saberlo. Es solo un cobertizo viejo. No hay nada allí dentro». El niño sacudió lentamente la cabeza y sus ojos se fijaron en el suelo. «Pero si hay algo», mamá, susurró casi para sí mismo. «No sé qué es, pero siento que hay alguien ahí dentro». Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de su hijo, aunque dichas en voz baja, resonaron en su mente. Trató de no mostrar su creciente incomodidad y sonrió, apretando suavemente su mano. «Voy a echar un vistazo por ti, no te preocupes. No hay nada allí que pueda hacerte daño». Lucas la miró con expresión preocupada, apretando su mano con fuerza, como si temiera que se acercara demasiado. Camila entonces prometió que no iría al cobertizo en ese momento, solo para tranquilizarlo. Pero en el fondo, algo en ella le decía que el miedo de Lucas no era mera imaginación. En los días que siguieron, el comportamiento del niño se mantuvo. En lugar de solo evitar el cobertizo, Lucas parecía rehusarse incluso a mirar en esa dirección. Camila notó que había más que solo miedo, había algo perturbador en la manera en que Lucas miraba el cobertizo con una mezcla de terror y fascinación, como si, de alguna forma, el lugar lo atrajera. Mientras lo observaba de lejos, Camila también comenzó a prestar más atención al cobertizo en sí. No sabía explicarlo, pero tenía la extraña sensación de que algo estaba diferente. Lo que antes era solo una construcción olvidada, ahora parecía tener una presencia, una energía invisible y opresiva que parecía crecer cada día. Una noche, mientras preparaba la cena, escuchó un sonido distante, algo que se asemejaba a un leve arañazo proveniente de la dirección del cobertizo. Se detuvo, tratando de escuchar mejor, pero el sonido cesó tan rápido como había comenzado. Un miedo irracional se apoderó de ella, aunque sabía que no había nada allí más que madera vieja y clavos oxidados. Pero el miedo de Lucas no la dejaba en paz. Algo en el cobertizo estaba molestando al niño, y ahora comenzaba a molestarla a ella también. Sabía que necesitaba descubrir qué estaba sucediendo allí. Esa misma noche, cuando todos ya estaban en la cama, Camila se sintió extrañamente inquieta. El miedo de Lucas la afectaba más de lo que quería admitir y, en silencio, se preguntaba si algo en el viejo cobertizo realmente justificaba la angustia de su hijo.
Durante años, aquel cobertizo había permanecido inofensivo, olvidado al final del patio, pero ahora parecía estar envuelto en una atmósfera de misterio. Camila intentó concentrarse en leer un libro para apartar los pensamientos, pero su mirada regresaba constantemente a la ventana que daba al patio. La luz de la luna iluminaba parcialmente el paisaje, creando sombras fantasmagóricas entre los árboles. Y fue entonces cuando, en medio del silencio de la noche, escuchó algo que la hizo estremecerse, un sonido bajo y casi imperceptible, como un leve rasguño. Era difícil decir de dónde venía, pero parecía provenir de cerca del cobertizo. Se levantó, conteniendo la respiración, y fue hacia la ventana. Miró atentamente al cobertizo, esperando algún signo de movimiento, pero todo permanecía quieto, inmóvil bajo la pálida luz. Decidió que el sonido debía haber sido fruto de su imaginación o de algún animal nocturno. Sin embargo, el desconcierto persistía, una sensación insistente de que algo estaba mal. A la mañana siguiente, al ver a Lucas sentado en la mesa del desayuno, Camila no resistió y le preguntó, de forma casual, si había oído algún sonido extraño durante la noche. El niño, inicialmente dudoso, miró a su madre con ojos abiertos. «Mamá, ¿tú también escuchaste?» Parecía aliviado, pero su expresión aún mostraba rastros de miedo. Camila asintió lentamente. «Sí, querido. Pero, sabes, debe ser solo un animal. Gatos, quizás, o incluso el viento. Nada de qué preocuparse». Intentaba mantener un tono ligero, pero la respuesta de Lucas fue inmediata, casi como un susurro lleno de miedo. «No son gatos, mamá». Escuché una voz. Alguien estaba llamando. Estas palabras la tomaron por sorpresa. Esa noche, cuando finalmente se durmió, Camila fue atormentada por un sueño extraño y perturbador. Se veía caminando por el patio, completamente sola, con una densa niebla cubriendo todo a su alrededor. En el sueño, sus pasos la llevaban automáticamente hacia el cobertizo, aunque intentara detenerse. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si algo invisible la empujara hacia aquella construcción. Al llegar frente al cobertizo, notó que la puerta, antes cerrada, ahora estaba entreabierta. Desde el interior venía un sonido sutil, casi un susurro, como si alguien estuviera pidiendo ayuda. Camila extendió la mano para abrir la puerta, pero un frío intenso la invadió, paralizándola. Justo en el instante en que estaba a punto de empujar la puerta, despertó sobresaltada, con el corazón acelerado y el cuerpo cubierto de sudor. El sueño le dejó una sensación incómoda, como si fuera una advertencia. Se levantó, fue hasta la ventana y miró en dirección al cobertizo. El aire estaba tranquilo y todo parecía en paz, pero esa imagen del sueño, la puerta entreabierta, el pedido de socorro, no se le salía de la mente. Decidida a entender qué estaba sucediendo, Camila decidió que no podía postergarlo más. Salió de casa y comenzó a conversar con algunas personas en la calle, tratando de forma casual de obtener más detalles sobre el pasado del cobertizo. «Ah, el viejo cobertizo», comentó su vecino don Geraldo, quien vivía allí desde joven. «Dicen que ya han pasado cosas extrañas allí. He oído a gente decir que veía sombras durante la noche. Y, bueno, hace muchos años, una familia se mudó repentinamente de la casa donde ustedes viven. Nadie sabe a ciencia cierta el motivo». Camila sintió un escalofrío, pero intentó disimular su incomodidad. Conforme hablaba con más personas, percibía que el cobertizo estaba rodeado de rumores y historias susurradas. Muchos habitantes del vecindario evitaban el lugar y algunos incluso cambiaban de camino para no pasar cerca. Los relatos variaban, algunos decían escuchar pasos, otros juraban sentir una presencia. Y lo más perturbador, algunos creían que el cobertizo había sido usado para esconder algo sombrío. Fue entonces cuando Camila encontró a su vecino Marcos, un hombre reservado, que parecía más dispuesto a compartir lo que sabía. Se acercó a ella con una expresión grave y le habló en voz baja, como si temiera ser oído.
Camila, deberías mantenerte alejada de ese lugar. Hace muchos años, algunas personas decían que el cobertizo se usaba para cosas malas. Yo mismo he escuchado ruidos extraños. Y, sinceramente, creo que tú y tu familia estarían más seguros si lo dejan en paz. Esa conversación afectó profundamente a Camila. Al regresar a casa, encontró a Lucas jugando en el patio, pero la mirada de su hijo parecía inquieta. Estaba distraído, lanzando miradas rápidas y ansiosas hacia el cobertizo, como si esperara ver algo moverse. El comportamiento de Lucas ahora la incomodaba aún más. Las historias susurradas sobre el cobertizo, sumadas al evidente miedo de su hijo, la convencían de que realmente algo extraño estaba sucediendo allí. Camila sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Era su deber asegurar que Lucas se sintiera seguro en casa, y el cobertizo ahora parecía una amenaza latente, una presencia incómoda que se imponía sobre su familia. Decidida a poner fin a todo aquello, buscó a Carlos en cuanto él llegó del trabajo. Le contó sobre los relatos de los vecinos, los susurros y las extrañas sensaciones que el cobertizo provocaba. Él la escuchó con atención, y aunque intentaba mantenerse calmado, Camila podía ver la preocupación en sus ojos. Tal vez sea una buena idea que le echemos un vistazo, dijo él, titubeante. Pero no quiero que te arriesgues sola. Mañana, bien temprano, iremos juntos y abriremos la puerta. Así, de una vez por todas, acabamos con esta historia. Camila asintió, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Saber que Carlos estaría con ella le daba fuerzas, pero la idea de abrir esa puerta la aterrorizaba. Durante la noche, los susurros y ruidos que escuchaba en su mente le impedían dormir, como si algo estuviera esperando el momento adecuado para ser revelado. Y así, con el corazón dividido entre el miedo y la determinación, Camila se preparó para lo que sería un encuentro decisivo. El día amaneció frío y gris, como si el propio cielo presintiera lo que estaba por suceder. Camila apenas había dormido, y su rostro cansado revelaba la tensión acumulada de los últimos días. Lucas desayunaba en silencio, lanzando miradas furtivas hacia su madre. Parecía sentir que algo estaba por ocurrir. Después de dejar a Lucas en la escuela, Camila y su esposo se prepararon para finalmente abrir el cobertizo. Él llevaba consigo una linterna y una pequeña caja de herramientas por si necesitaban forzar la puerta. Caminaron juntos por el patio, y la simple proximidad del cobertizo parecía hacer que el aire a su alrededor se tornara más pesado. Al acercarse, el nerviosismo de Camila se transformó en un frío paralizante. El cobertizo, con sus tablas envejecidas y sus rendijas sombrías, parecía observarlos, emitiendo un leve gemido que resonaba en el silencio. Ella percibió un leve movimiento bajo un montón de cajas, y sus ojos intentaron distinguir qué era, mientras el silencio vibraba a su alrededor, como una entidad viva esperando pacientemente para revelar su secreto. Carlos, percibiendo su vacilación, le apretó la mano, ofreciéndole apoyo. Con una última mirada de aliento, intentó girar la manija, pero estaba cerrada. Vamos a tener que forzarla, dijo en voz baja mientras tomaba un destornillador de la caja de herramientas. Después de algunos minutos de esfuerzo, la cerradura cedió, y la puerta finalmente se abrió, rechinando como si se resistiera a dejarlos entrar. Dentro del cobertizo, todo estaba oscuro, excepto por algunos rayos de luz que entraban por las rendijas en las paredes. El olor a moho y madera vieja era intenso, y una capa de polvo cubría el suelo. Camila tomó la linterna y alumbró el espacio lentamente, revelando estantes vacíos y muebles cubiertos con sábanas antiguas. Por un momento, todo parecía tranquilo, sin nada fuera de lo común. Pero entonces, al acercarse al rincón más apartado del cobertizo, Camila se detuvo. Bajo un montón de cajas viejas, un leve movimiento llamó su atención. Sintió que su corazón se aceleraba. Se aproximó con cautela, iluminando el rincón más oscuro. Y fue entonces cuando lo vio, un par de ojos asustados la miraban fijamente. Camila apenas pudo contener un grito. Era un niño,
con los ojos muy abiertos y el rostro sucio de lágrimas y polvo. Estaba amarrado y amordazado, con evidentes marcas de maltrato. El niño, que no debía tener más de 6 o 7 años, temblaba de miedo, sus ojos suplicando por ayuda. Inmediatamente llamó a Carlos, y juntos liberaron al niño de sus ataduras, intentando no asustarlo aún más. El niño, tembloroso y visiblemente desnutrido, extendió su mano hacia Camila con una expresión de desesperación muda. Sus ojos, hundidos y asustados, parecían rogar por seguridad mientras sus dedos delgados se aferraban a ella, como si fuera su última ancla a la realidad, como si temiera que ella lo dejara allí nuevamente. Camila acarició su pequeño rostro, intentando transmitirle seguridad. «Todo está bien ahora. Estás a salvo», le susurró, con la voz ahogada por la emoción. El niño sollozó, sujetando su mano con toda la fuerza que tenía. Con el corazón destrozado por la situación, Camila llamó a emergencias, informando lo que habían encontrado. Mientras esperaban la llegada del rescate, intentó consolar al niño, que seguía temblando y se aferraba a ella como si fuera su última esperanza. Cuando llegó la ambulancia, Camila fue con él, incapaz de dejarlo. En el hospital, mientras los médicos atendían al niño, supo que lo habían abandonado allí su propio tío después de la muerte de sus padres. El nombre del pequeño era Leandro. El dolor y el sufrimiento de esa criatura se reflejaban en cada uno de sus gestos, y Camila sintió una profunda necesidad de protegerlo. Esa noche, al volver a casa, la imagen del niño no se le iba de la mente. Lucas estaba dormido, y ella lo observó por un rato, tratando de imaginar el terror que había enfrentado aquella otra criatura en el cobertizo. Su esposo la encontró perdida en sus pensamientos y la abrazó, compartiendo el peso de ese descubrimiento. Sabían que el siguiente paso no sería fácil, pero estaban decididos a hacer lo que fuera necesario para que ese niño encontrara paz y protección de ahora en adelante. El silencio de la casa parecía aún más profundo esa noche. Camila, acostada junto a Carlos, apenas podía cerrar los ojos. La imagen de Leandro, con el rostro sucio de polvo y los ojos llenos de miedo, regresaba constantemente a su mente. Se preguntaba cómo alguien podía cometer tal crueldad, dejando a un niño en ese estado, encerrado y olvidado en un cobertizo. Mientras intentaba encontrar consuelo en los brazos de Carlos, una decisión comenzaba a formarse en su interior. No podía simplemente ignorar lo que había sucedido. Ese niño necesitaba ayuda, pero más que eso, necesitaba un hogar donde pudiera sentirse seguro. Y, con el corazón pesado, Camila sabía que quería ser esa seguridad para él. A la mañana siguiente, antes de que el sol saliera, Camila ya estaba de pie, observando a Lucas aún dormido. Parecía tan pacífico y seguro allí, en su propia cama. La visión de su hijo durmiendo en paz solo reforzaba su determinación. Bajó las escaleras, preparó una taza de café y se sentó a la mesa, esperando a que Carlos despertara. Cuando finalmente se unió a ella, Camila le expuso sus pensamientos con un tono decidido. «Quiero ayudar a Leandro», dijo con firmeza. «No tiene a nadie, y no puedo simplemente dejarlo atrás. No después de todo lo que hemos visto». Carlos, que también parecía afectado por la situación, asintió, aunque su expresión mostraba preocupación. «Lo entiendo, Camila. Pero necesitamos asegurarnos de que esté seguro. Hay todo un proceso, debemos involucrar a las autoridades. Podemos acogerlo temporalmente, pero será una jornada complicada». Camila asintió, consciente de los desafíos que enfrentarían. Sabía que sería un camino largo, pero no podía imaginar un escenario en el que no hiciera todo lo posible por proteger a Leandro. Decidieron entonces visitar el hospital para ver cómo estaba, esperando que su presencia fuera un signo de consuelo para el niño. Cuando llegaron al hospital, los condujeron hasta la habitación donde estaba Leandro. Parecía frágil, aún con la mirada perdida, pero al ver a Camila, su expresión se suavizó y extendió su mano hacia ella. Camila se acercó y tomó su mano con cuidado,
sintiendo la confianza creciente en esos pequeños dedos que ahora sostenían los suyos. «Todo está bien, querido. Estoy aquí», le susurró, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Él la miró con una expresión de alivio, como si finalmente hubiera encontrado a alguien en quien confiar. Mientras pasaban un tiempo con él, los médicos explicaron que el niño estaba físicamente débil, pero que su estado psicológico necesitaba atención especial. Había pasado por muchas cosas y era crucial que recibiera cariño y paciencia. Camila, más que nunca, se sentía lista para darle exactamente eso. Al final de la visita, antes de salir del hospital, Camila y Carlos hablaron con las autoridades responsables del caso. Explicaron su intención de ofrecer un hogar temporal a Leandro hasta que se tomara una decisión definitiva. Con el tiempo y el apoyo necesario, podrían trabajar para convertirlo en parte de su familia. Las autoridades fueron receptivas y agradecieron la disposición de Camila y su esposo a ayudar. Les informaron que iniciarían el proceso de evaluación, pero que, por el momento, Leandro podría ir con ellos una vez que le dieran el alta. Esa noche, al regresar a casa, Camila sintió una mezcla de alivio y anticipación. Sabía que estaba a punto de cambiar la vida de ese niño, pero también la suya propia y la de Lucas. Y al mirar a su hijo dormido, se preguntó cómo reaccionaría a esta nueva presencia en sus vidas. Finalmente, se acostó sintiendo una paz que no había sentido en días. Sabía que el camino sería desafiante, pero, por primera vez, el miedo y la inquietud habían dado lugar a una esperanza renovada. El día del alta hospitalaria llegó con una mezcla de ansiedad y expectativa. Camila y Carlos estaban listos para recibir a Leandro en casa, con el cuarto ya preparado y todos los cuidados necesarios para asegurar que él se sintiera bienvenido. Al llegar al hospital, fueron recibidos por una asistente social que les explicó los cuidados iniciales y cómo manejar el trauma que Leandro había experimentado. Leandro aún se veía asustado y frágil, pero al ver a Camila, esbozó una tímida sonrisa, y la confianza en sus ojos trajo alivio al corazón de ella. Camila le tomó la pequeña mano y le susurró: «Ahora estás a salvo. Vamos a casa». El camino de regreso fue silencioso, con Leandro aferrado a la mano de Camila todo el tiempo, sin soltarla. Carlos, al volante, intercambiaba miradas entre los dos, visiblemente emocionado por el vínculo que ya se estaba formando entre su esposa y el niño. Al llegar, Lucas los esperaba en la puerta, curioso y un poco tímido. Camila le había explicado a su hijo que Leandro necesitaba un lugar seguro donde quedarse, pero, aún así, él parecía inseguro ante la idea de compartir a su madre con otro niño. Camila se agachó y habló suavemente con Lucas. «Hijo, este es nuestro nuevo amiguito. Va a quedarse con nosotros por un tiempo. Vamos a ser amables y a ofrecerle un hogar acogedor, ¿de acuerdo?». Lucas observó a Leandro por unos segundos y luego le extendió la mano, invitándolo a jugar. El intercambio de miradas entre los niños parecía cargado de una comprensión silenciosa, como si Lucas reconociera el dolor en el otro. Leandro aceptó la invitación, y los dos se alejaron, yendo hacia el patio, donde comenzaron a explorar las pequeñas plantas y los juguetes esparcidos por el jardín. Durante los días siguientes, Camila se dedicó a darle a Leandro un ambiente lleno de cariño y seguridad. Lo acompañaba en cada pequeño progreso, celebrando cada sonrisa que lograba arrancarle. Aún era retraído, y la confianza venía poco a poco, pero Camila sabía que era un proceso lento. Fue entonces cuando las investigaciones sobre el tío comenzaron a avanzar. Camila mantenía contacto con las autoridades y seguía de cerca el proceso para asegurarse de que se hiciera justicia. El tío, un hombre con antecedentes de comportamiento violento, había dejado al sobrino en el cobertizo tras la muerte de sus padres, abandonándolo a su suerte. Las autoridades le aseguraron a Camila que el tío sería responsable del abandono y los maltratos. Era una noticia que le trajo una mezcla de alivio y rabia, pero saber que sería castigado ayudaba a aliviar el dolor de pensar en el sufrimiento que Leandro había pasado.
Una tarde tranquila, mientras observaba a Lucas y Leandro jugando en el patio, Camila se dio cuenta de cuánto había cambiado la dinámica de la familia con la presencia de Leandro. Lucas, quien al principio parecía reacio, ahora se mostraba protector, siempre pendiente de su nuevo amigo, como si quisiera asegurarse de que estuviera a salvo. Leandro, por su parte, comenzaba a abrirse, aunque aún cargaba restos de miedo en su mirada. Camila sabía que este era solo el comienzo de un largo camino. El dolor y el trauma no desaparecerían de un día para otro, pero la certeza de que él ya no estaba solo representaba un gran avance. Miró a Carlos, quien la observaba en silencio, y compartieron una mirada de complicidad y compromiso. La decisión de abrir su corazón y su hogar a Leandro había sido la correcta, y ambos estaban listos para enfrentar cualquier desafío para ofrecerle el amor y la protección que tanto necesitaba. Esa noche, Camila durmió tranquila por primera vez en mucho tiempo, sabiendo que el camino aún era largo, pero que, juntos, formaban una familia capaz de superar cualquier obstáculo. Con el paso de las semanas, la rutina en casa de Camila y su familia comenzó a ajustarse. Leandro, que al principio mostraba miedo e inseguridad, ahora empezaba a sentirse en casa. Poco a poco, se integraba a la vida familiar, y pequeños gestos mostraban cuánto se sentía más confiado. Sonreía con mayor frecuencia y hasta lograba dormir sin pesadillas. Camila y Carlos estaban aliviados al ver que el afecto y la seguridad estaban transformando su vida. Lucas, quien al principio parecía cauteloso, ahora se había convertido en un amigo fiel. La relación entre los dos estaba llena de comprensión y respeto. Lucas demostraba una paciencia inusual para su edad, siempre dispuesto a incluir a Leandro en sus juegos y a compartir sus juguetes. Era como si Lucas hubiera entendido que su nuevo amigo necesitaba cuidados especiales y, así, lo acompañaba de cerca, mostrándole cada rincón de la casa y del patio, ayudándolo a construir nuevos recuerdos en un ambiente seguro. Mientras tanto, Camila seguía de cerca el progreso del caso con las autoridades, que habían llevado a cabo una investigación detallada sobre el tío del niño. Con cada nueva información, se hacía evidente que el niño había sido sometido a condiciones extremadamente difíciles desde la muerte de sus padres. El tío, como responsable legal, mostraba un desinterés total por el bienestar del niño, tratándolo como una carga hasta el punto de abandonarlo en el cobertizo. Camila se llenaba de indignación cada vez que pensaba en el sufrimiento que ese niño había enfrentado y sentía una responsabilidad aún mayor para asegurarse de que nunca volviera a pasar por algo así. Fue entonces cuando, una mañana, Camila recibió una llamada de las autoridades informando que el caso estaba llegando a su fin. El tío había sido arrestado y respondería por el abandono y los malos tratos. Esta noticia le trajo alivio a Camila, pero también una sensación de que la lucha por justicia había valido la pena. Ahora, sabía que él ya no representaba una amenaza para el niño y que, finalmente, Leandro estaba a salvo. Con la posibilidad de acoger a Leandro de forma permanente, Camila y su esposo comenzaron a hablar sobre lo que eso significaba para la familia. Ambos sabían que él ya formaba parte de sus vidas y que la relación que habían construido no era solo temporal. Decidieron iniciar el proceso de adopción para que Leandro finalmente tuviera un hogar y una familia que le ofrecieran amor y estabilidad. El día en que comenzaron oficialmente el proceso, Camila y Carlos le explicaron a Leandro, de manera cuidadosa, que podría quedarse con ellos para siempre si él lo deseaba. Los ojos de Leandro se iluminaron de una forma que Camila nunca había visto antes. Sin dudarlo, abrazó a ambos, emocionado, susurrando un tímido gracias entre lágrimas de alegría. Era como si un peso invisible hubiera sido retirado de sus hombros y finalmente pudiera creer que no sería abandonado nuevamente. En los meses siguientes, mientras avanzaba el proceso de adopción, Leandro floreció aún más. Su confianza y alegría crecían día a día, y su conexión con Lucas se fortalecía, creando un vínculo que parecía de hermanos. Camila y Carlos se dedicaron a darle una infancia segura y llena de cariño, algo que él nunca había tenido antes. Al final de un largo proceso, la adopción se oficializó.
A partir de ese día, él llevaría el apellido de la familia y, lo más importante, contaría con el amor y el apoyo verdadero de personas que se preocupaban por él. Lo que comenzó como una situación de misterio y miedo se transformó en una historia de esperanza y redención, en la que el poder de la compasión y el amor vencieron el trauma y el sufrimiento. Esa noche, mientras observaba a sus hijos jugando en el patio, Camila sintió su corazón lleno de una paz que jamás había experimentado. El cobertizo, que antes fuera un lugar de temor, ahora no era más que un recuerdo lejano. Sabía que había tomado la decisión correcta y que, juntos, le habían dado un nuevo significado a la vida de Leandro, y él, a su vez, había traído más luz y felicidad a la familia. Con el atardecer iluminando el patio, Camila sonrió, sintiendo que, finalmente, su familia estaba completa. ¿Te gustó esta historia? Entonces, dale like, suscríbete al canal y comenta lo que más te gustó. Hasta el próximo video.